Muy buenas tardes otra vez de nuevo. Vamos a comenzar este CIPA para que sea lo más rápido posible. Quien está en pantalla es mi compañera, ella ya se va a presentar. Hola, mucho gusto, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra primera CIPA del curso de construcción de la lengua escrita. Mi nombre es Natalia Caicedo y hago parte de la red de tutoras que cubre a nivel nacional este curso. Entonces, es un gusto para nosotras, para la tutora Mónica y para mí, hoy estar con ustedes, poder hacer un proceso de retroalimentación, despejar dudas, inquietudes, ahondar un poco más en esas lecturas que tenemos para esta próxima entrega. Entonces, vamos a dar inicio. Listo. Como primera medida, pues, la presentación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchas? Sí. La presentación del CIPA, como primera medida. Pues las responsables son las tutoras del el curso. Darle la bienvenida, darle las gracias por acompañarnos en este espacio. Que sea que sea de alimentación para ustedes y que tengan todo pues claro qué es lo que se debe hacer en este nuevo tarea. Como medida, vamos a ver las lecturas de la unidad número 2, un video explicativo y unas preguntas. Si ustedes dialogaron, si ustedes ya estuvieron mirando la guía que nos solicita, que nos permite, saben que nos dieron a que leyéramos 4 links. Uno es un OVA, el otro son unas lecturas de Banus y de Ferreiro, el cual ustedes tienen que basarse en eso para poder realizar la actividad. Entonces, las lecturas son la primera, psicología infantil y juvenil, dibujo infantil de Banus, la segunda, la escritura antes de la letra, y al tablero lectura escrita con significado documento en línea, que es del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, como primera medida, la psicología infantil y juvenil y dibujo infantil, como lo explicábamos en la web pasada, se basa más que todo en cómo el niño empieza a explorar desde primera medida lo que es la escritura, como tal lo dice. Entonces, ahí miramos la parte del garabateo, cómo el niño empieza a hacer los trazos, cómo les va dando formas, cómo empieza él a dar textura a lo que quiere dar a conocer, como tal, es lo que nos dice Vanus en esa lectura, para ser un poco más específica. Hay bastante contenido sobre eso, pero la idea es que dialoguemos entre todas, porque no solamente queremos nosotras hablar y hablar, sino que lo queremos escuchar a ustedes. Si tienen algún comentario sobre esa primera lectura que ustedes ya están indagando. No sé, las escucho uno por una, la que quiere hablar, pues alza la manito y con mucho gusto, pues prende su micrófono y si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia hasta este momento. La idea es que en esta CIPA podamos interactuar, no les dé pena, no les dé miedo, es el momento propicio para poder despejar esas dudas, como les dije inicialmente, para poder retroalimentar. Ya he visto que muchos estudiantes en el foro han escogido la edad, recuerden que eso iba por fechas hasta el 27 de abril y la publicación del dibujo del niño es hasta el 10 de abril. Entonces ya he visto que muchas han publicado su edad, aún ya han publicado también el dibujo, entonces las animo o los animo a que puedan participar porque es el momento propicio para eso, para poder interactuar, para despejar dudas, para despejar inquietudes o simplemente para aportar en este diálogo constructivo. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que es la primera lectura como tal? Como dice la tutora, la compañera, la idea es interactuar, no solo nosotras hablar sobre el tema, sino que ustedes también tengan alguna inquietud sobre, bueno, como decía, la primera lectura habla sobre la evolución del dibujo como tal. Y la primera evolución que da el niño es el garabateo.
ya ahí empieza el niño a hacer sus expresiones gráficas, a actuar a partir más o menos del año. De ahí sigue el garabateo a las primeras formas, que también ya ellos empiezan a ver esas primeras, o sea, los inicios de cómo va a ser, la quieren mostrar o lo que nos quieren dar a entender a nosotros. Ojo está, como dije en la web, no somos como las indicadas en mirar qué puede el niño expresar en eso, porque pues hay ciertas limitantes donde hay personas más aptas para mirar qué quiere decir ellos sobre esos, con esos dibujos que ellos transmiten. Entonces, también forman las líneas donde ellos empiezan a tener forma, el detalle aumentada, la figura que ellos quieren mostrar, que está dentro de la lectura, consolidan la forma como tal, dan un personaje ya le dan un personaje a ese dibujo, ya empiezan a formar un poco más, si quieren expresar de pronto un niño o una casa o una figura como tal, ya les van dando ellos como esa noción de que quieren dar a conocer. Dentro de ese también, dentro de esa lectura, habla de los efectos a evaluar, que también tienen que tener muy en cuenta, porque mira el modo como el niño coge el lápiz, o la actitud en el que el niño está haciendo su dibujo, el espacio que ocupa. Por eso en la guía dice que antes de comenzar ustedes deben que tener ese espacio agradable para que el niño empiece a coger confianza, como dice uno, y ya él empieza a hacer lo que ustedes le están queriendo dar a conocer. El trazo, se ve el trazo y la forma que va tomando cada dibujo. Ahí también nos habla del dibujo a partir de los 5 años. El dibujo nos muestra en el artículo, en lo que estamos leyendo, que hace amor, ritmos de comportamiento y pensamiento objetivo, incentivo, seguridades. Pero igual pues no somos como tan aptas para nosotros identificar que el niño que quiere dar a conocer sobre ese dibujo que está. Nosotros vamos a hacer un análisis basado en esta lectura para poder realizar la guía. Listo, entonces continuamos con este recorrido de lecturas y nos vamos al artículo, la lectura antes de la lectura, que es encaminado por Emilia Ferreiro. Entonces queremos que presten mucha atención porque ahorita vamos a ver uno, un video y dos, vamos a hacer unos jueguitos con relación a lo que estamos compartiendo aquí. Entonces, este artículo aborda el proceso de aprendizaje de la escritura en niños antes de que estos dominen o tengan un contacto directo con el alfabeto convencional. ¿Cuál es el alfabeto convencional? El alfabeto que ustedes y nosotros conocemos. Además de esto, Ferreiro sostiene que los niños muestran una comprensión temprana de la escritura muchísimo antes de poder reconocer letras, símbolos, palabras como unas unidades significativas. Además de esto, la autora describe que los niños experimentan con la escritura a través del garabateo, de los trazos y de la forma, y que van desarrollando gradualmente un entendimiento de los signos que van produciendo, pero que a su vez tiene sentido y pueden comunicar ya un mensaje. Además de esto, podemos decir que Ferreiro argumenta que este es un proceso fundamental para el desarrollo posterior a la lectoescritura y destaca la importancia de comprender y apoyar las edades tempranas de la escritura en el proceso educativo. Y aquí es un aspecto muy importante porque cuando los niños evidencian el garabateo, las rayas, los símbolos, todo esto es un proceso de aprestamiento para llegar al proceso lectoescritor. Entonces, yo en la CIPA, en la web, perdón, yo les mencionaba que esto es como una cadena de eslabones. Si un eslabón se suelta, no va a poder comunicarme con el otro.
Entonces, cuando los niños tienen muy bien encaminado ese proceso lectoescritor es porque previamente hubo muchísima estimulación y muchísimos procesos que le ayudaron a llegar hasta tener un alfabeto convencional. Entonces queremos compartirles un video y ese video aquí vamos a ver a Emilia Ferreiro, donde Emilia Ferreiro nos narra rápidamente, el video dura alrededor de 5 o 6 minutos, donde Emilia Ferreiro nos menciona cuál es la importancia de esa lengua escrita. Entonces ya le vamos a compartir, por favor nos confirma si están escuchando y si están viendo en la pantalla. Sí, señora. Textos o digitar datos son una de las muchas tareas que puedes encontrar trabajando en remoto y sí, pagan en dólares por esto. Así que incluso si no tienes una carrera, también tienes muchas posibilidades de generar ingresos. Listo, entonces prestemos mucha atención a lo que Emilia Ferreiro nos quiere dar a conocer. El periodo de la vida, que va de los 3 a los 5 años, es uno de los más extraordinarios. Y las educadoras tienen el privilegio de trabajar con criaturas extremadamente curiosas, en acelerado proceso de cambio, con una capacidad, niños a quienes nada les es ajeno, todo los concierne. Esos niños preguntan acerca de los fenómenos naturales, preguntan acerca de los comportamientos sociales, acerca de los objetos de su entorno. Es fundamental mantener despierta esa curiosidad y no bloquearla con respuestas inoportunas del tipo, eres muy chico para preguntar sobre eso. Cuando preguntan y también cuando no preguntan, elaboran ideas y lo hacen porque tratan de comprender el mundo tecnológico que los rodea. Tratar de comprender es lo propio de la especie humana. Nosotros no nos limitamos a actuar, sino que tratamos de saber. Los niños tratan de comprender y no podemos impedirlo, porque tratan de apoderarse, de hacer suyos esos objetos, esos comportamientos, esas ideas que constituyen el mundo adulto en el cual tienen que crecer y vivir. Cuando los niños perciben que algo es valioso, importante para los adultos, es normal que quieran entenderlo. No es extraño entonces que también pregunten sobre esas marcas gráficas que llamamos escritura y que se encuentran presentes en todas partes del ambiente urbano. Los automóviles tienen escrituras porque tienen placas de identificación, porque algunos dicen taxi, otros dicen transporte urbano, etc. Los negocios tienen letreros, las calles tienen letreros, las propagandas, los envases tienen escritura. La pantalla del televisor también presenta letras y números. Y por supuesto también están los periódicos, las revistas, los calendarios y los libros. ¿Cómo hacer para que los niños de 3 a 5 años, inquietos y curiosos como son, no se interesen por las marcas gráficas? Esa ha sido la pretensión del preescolar tradicional, una pretensión destinada al fracaso porque trata de evitar lo inevitable. Es necesario introducir entonces las tradicionales prácticas de iniciación a la escritura, o sea, las planas, los grafismos sin sentido, las familias silábicas y todo lo demás. Por supuesto que no. Frente a esa dicotomía que se expresa, por un lado, en evitar que aprendan, o bien, por el otro lado, en obligar a que aprendan y de la peor manera posible, hay una alternativa que consiste en crear condiciones
para que todos aprendan, cada quien a su ritmo, y sobre todo para construir desde el inicio un vínculo de confianza, un vínculo amistoso con la escritura. Se trata ni más ni menos que de introducir a la cultura escrita. Entrar a la cultura escrita supone mucho más que saber las letras. Supone comprender, por un lado, cómo se organiza la lengua cuando es lengua escrita, cómo se narra, cómo se cuenta por escrito, cómo se informa por escrito, cómo se pide, se agradece, se solicita, se felicita por escrito, cómo se realizan los actos de habla que ya conocemos en contextos orales por escrito. Supone comprender cómo son los objetos creados por la cultura escrita. Esos muchos objetos que tienen nombres específicos y que llamamos calendarios, agendas, revistas, diccionarios, enciclopedias, cuentos ilustrados, mapas y muchos otros más. Supone también comprender cómo son las instituciones y las profesiones creadas por la cultura escrita. Las bibliotecas, las editoriales, los libreros, los periodistas, los escritores, tantas profesiones que son creadas por los usos sociales de la escritura. Iniciarse en la cultura escrita y terminar circulando por ella con confianza, como si fuera la propia casa, es función de la educación básica, pero no solo de la educación básica, también de los niveles superiores. De hecho, todos podemos seguir perfeccionando nuestro modo de circular por la cultura escrita, pero inicia en el preescolar. Listo, qué interesante de este video porque como al final Emilia Ferreiro mencionaba, todos estos procesos inician en el preescolar. En el preescolar le damos los insumos a los niños para que ellos tengan esa capacidad de desarrollar de una manera más rápida, más fácil, más activa, todos esos procesos lectoescritores que se le vienen. Entonces, no sé si de pronto alguna de nuestras estudiantes quiere compartir alguna experiencia, quiere compartir acerca del video. Le damos la palabra, pueden activar su micrófono, su cámara o solamente su micrófono. La idea es compartir y poder interactuar. Profe, perdón, ¿sí se está grabando? Sí, señora. Bueno, gracias. Listo, sin pena, por favor. Si no, entonces continuamos con un jueguito que les tenemos preparado. Sería muy importante, profe, la reflexión de alguna de ellas, puesto que el video es bastante significativo. Es de Emilia Ferreiro, que es la pionera pues, en este tema de la psicogénesis de la escritura. Entonces, cualquier experiencia que de ustedes en formación, ya sea como docente o como docentes, que les haya recreado este video sería muy valioso para el ejercicio que se está realizando. Jenny está levantando su mano, entonces Jenny, te damos la palabra. Puedes activar el micrófono, por favor. Buenas tardes, profesoras, tutoras y compañeras. Bueno, a raíz de la actividad que tuvimos que hacer dentro de mi salón de clase con los niños, surgieron como varias cosas que me hicieron pensar en muchas cosas que como adultos, muchas veces no solo como docentes, pero sí los adultos en general con los niños, como que sesgamos el hecho de que
que ellos tienen determinada edad, les decimos que no son capaces, que todavía ellos no leen, que todavía ellos no escriben, que ellos todavía no saben cómo funciona eso, cuando en realidad un niño desde sus principios puede hacerlo, o sea, no tiene que ser exactamente como lo hace el adulto, pero pues el niño puede leer, puede escribir. Y sí, cuando empezamos a hacer la actividad y les decía que escribieran, ellos decían, no, yo no sé escribir. Claro que sí sabes, inténtalo, trata, hazlo. Pero sí como que tenían muy marcado en su cabecita de mi mamá me ha dicho que, o yo sé que yo no sé escribir porque yo no puedo hacerlo como tú lo haces. Entonces sí creo que es algo como que los adultos nos hemos encargado de sesgar esa parte de que hasta que tú no lo haces exactamente igual a como yo lo hago, o que tú no tienes el No tiene mismo la modelo. capacidad. Exacto, entonces tú no lo estás haciendo, tú no estás escribiendo porque no lo haces como lo hago yo. Entonces, eso la verdad me causó como mucha curiosidad cómo los adultos hemos sesgado esa parte en los niños de que hasta que tú no lo haces exactamente como está predeterminado por toda la sociedad, no estás escribiendo. Me pareció muy curioso y obviamente ver que ella dice, no, o sea, todos desde bebés estamos en la capacidad tanto de leer como de escribir. Así es, Jenny, gracias por compartir tu experiencia. Natalia también tiene su manito levantada, entonces le damos paso a que pueda compartirnos su experiencia. Buenas tardes, yo quiero compartir mi experiencia como madre. Tengo 2 hijas, la mayor ya tiene 9 años, y cuando uno ingresa a los niños al preescolar o al jardín, uno como mamá tiene la idea de que allá les van a enseñar a leer y les van a enseñar a escribir. Y entonces escuchando a la doctora Ferreira y realizando el curso que me ha servido muchísimo, me doy cuenta que ese afán no tiene fundamento, que es más cultural y es más basado en una educación tradicionalista, y cuánto daño le hacemos en las instituciones a los niños metiéndoles tan rápido esto de las sílabas y no dando espacio a que ellos desarrollen sus procesos, y tampoco vemos la lectura como algo natural que he aprendido en el curso, es algo natural, algo innato en los niños, en nosotros los seres humanos. Y en mi afán, cuando a mí me dijeron en el colegio, la profesora me dice, aquí no le vamos a enseñar a escribir, ni les voy a enseñar las letras. Entonces yo me molesté y yo dije, bueno, no les enseñen, pero entonces yo le voy a enseñar en la casa. Y a los 4 años yo obvié con mi hija todos esos pasos del grafiteo, yo los obvié y empecé a introducirle lo que a mí me habían enseñado. Entonces las sílabas, y le enseñé a leer, efectivamente le enseñé a leer. A los 5 años mi hija ya sabía leer, pero no comprendía lo que leía. Entonces eso a mí me frustraba como mamá. Tenemos un proceso con ella porque hasta ahora, a sus 9 años, yo debo enmendar mi error, y ella lee, pero no comprende lo que lee. Entonces prácticamente vamos paso a paso. Entonces sí me parece muy importante hacer esa reflexión. Gracias, Natalia, por compartir tu experiencia y de hecho, Emilia Ferreiro cerraba el video diciendo eso que tú estás diciendo. O sea, el preescolar, la base del preescolar es darles a ellos esos insumos, esas herramientas que ellos van a necesitar para todos los procesos lectoescritores. Y es que ese mismo problema a veces ocurre con los colegios. Entre colegio y colegio, jardín y jardín, hay una competencia de decir los niños en transición que tienen 5 o 6 años ya salen leyendo y escribiendo perfectamente. Y no estoy diciendo que esté mal que un niño de 5 y 6 años pueda leer y escribir perfectamente. Ese no es el problema. El inconveniente es que el preescolar no es para eso. El preescolar se dan las herramientas necesarias, su palabra lo indica, preescolar, viene antes de la escolaridad. Entonces somos nosotras las encargadas de poderles brindar a ellos esas herramientas, esos soportes para que ellos paso a paso puedan ir escalando todo el proceso lectoescritor. Y por eso se menciona reiterativamente procesos lectoescritores, porque es paso a paso. Si tú te saltas un paso, de pronto puede ocurrir como le está ocurriendo a la niña de Natalia. Lee, pero lee mecánicamente, no tiene una lectura comprensiva. Entonces, no sé si alguna de nuestras estudiantes quiera compartir otra experiencia o quiera compartirnos acerca del video que acabamos de ver.
Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señora. Profe, respecto al video, pues veo que está psicóloga, profe. Es que no la entendí muy bien porque está lloviendo. Ok. Entonces, pero bueno, lo que nos aporta ella es muy favorable para el curso, ya que ella nos menciona que debemos, que el niño no se salte esos procesos de aprendizaje, porque así me pasó a mí cuando inicié a estudiar en la primaria, pues de una vez querían que era que uno leyera de una vez todo, pero yo no comprendía. Aún me cuesta para hacer interpretación, me cuesta para interpretar las lecturas y sacar artículos que necesito en base a ellos. Eso era, pues, gracias. Y de hecho, gracias por compartir, y de hecho por eso en el preescolar debemos hacer mucho lo que es conciencia fonológica. La conciencia fonológica es, por ejemplo, elefante. ¿Cuál es el sonido de la E o con cuál letra inicia elefante? Eso es la conciencia fonológica, que el niño antes de leer, que el niño mucho antes de escribir pueda tener esa conciencia fonológica, porque esa conciencia fonológica es lo que le va a permitir rápidamente unir todos esos eslabones que yo les comentaba ahorita y hacer todos los procesos lectoescritores. Entonces, ¿alguna o alguno quiere compartir más? Es más, compañera, en la lectura que dice al tablero, que es de escritura con sentido significativo, habla de eso, cómo el niño empieza desde que nace a querer comunicarse con su entorno, y de ahí llega el proceso cuando ya empieza a entrar a la parte de preescolar. Cómo empiezan a enseñarle de cierta manera esos sonidos de los fonemas, como dijo la profe Natalia, y todo lo que él ve en su entorno. Entonces, también es referencia, pues, lo que habla en la lectura que estábamos compartiendo ahorita. Le damos paso entonces a la directora de curso que quiera hacer una intervención. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, no sé, mi cámara, lastimosamente yo veo que se ve una imagen, pero no logro que, no me ven a mí, ¿cierto que no? No, sé no, qué señora, está vemos la imagen, pero no bueno, usted. pero bueno. Sí, a ver, con respecto a todo lo que han venido hablando y Emilia Ferreiro, y más que lo requieren para este ejercicio que iniciaron, ¿me escuchan?